Bien, vamos a ver eso que influye en la relación que hay entre la precipitación y la escorrentía. Vamos a tener que partir de la premisa de que no todo lo que llueve escurre, ¿no? Si llueve, por decirles, un volumen de, no sé, 1000 litros, no escurre 1000 litros, escurre menos. Escurre menos. A veces escurre solo el 90%, a veces el 80%, a veces mucho menos. Por ahí escurre solamente la mitad. ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso en la generación, precipitación y escorrentía? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Bien, el capítulo 7 del libro de Chereque dice, acá en el 7.1, dice introducción. El poder inferir el caudal proveniente de una precipitación tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, permite obtener los caudales en un río sin estaciones hidrométricas. Las estaciones hidrométricas son las estaciones que se instalan precisamente en un río para poder determinar los caudales. Si yo conozco el área del río, mediante mediante reglas que me permiten determinar la altura del río, ¿no? Yo puedo medir los caudales. Eso es una estación hidrométrica. O extender los registros cortos de caudales a fin de someterlos a análisis estadísticos. Entonces, yo también puedo, para un estudio hidrológico, extender los caudales aplicando algún modelo matemático, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por estas y otras razones, el problema clásico de geología está constituido por la obtención de la escorrentía directa que corresponde a una determinada lluvia en un lugar específico. Eso es lo que podemos hacer. ¿Ya? En cierta cuenca, por ejemplo, después de la precipitación, determinar cuánto ha escurrido esa precipitación. Por eso les decía al comienzo, han escurrido el 50%, el 70%, el 80%. ¿Por qué? ¿Por qué ha escurrido el 100%? Para ello vamos a ver primero algo que lo hemos hablado en el anterior tema de los parámetros y características de la cuenca, ¿no? ¿Qué efectos producen en esta relación precipitación-escorrentía? Dice, resulta apropiado describir ahora cómo varias propiedades de la cuenca afectan la tasa y cantidad de la escorrentía. Cuando decimos tasa, estamos hablando, por ejemplo, si es lluvia, la tasa de lluvia sería la intensidad de la lluvia, que la podemos determinar en función del tiempo, ¿no? Entonces, una cosa es la escorrentía y otra cosa es el caudal, porque el caudal está determinado en función del tiempo, ¿no? Tantos metros cúbicos sobre segundo, por ejemplo. Eso sería una tasa. En cambio, la escorrentía generalmente se la mide en milímetros de altura de agua. Bien, ¿qué características entonces son las que influyen en la tasa y la cantidad de la escorrentía? La pendiente de la cuenca. A mayor pendiente de la cuenca, mayor rapidez del viaje de la escorrentía. De modo que los caudales pico son mayores. La infiltración tiende a ser menor. De modo, y algunas veces se conviene definir la pendiente de la cuenca del curso principal. Entonces, la pendiente es determinante. Si yo tengo una pendiente alta, y quiero determinar el caudal en función del tiempo, si la pendiente es fuerte, la llegada del río va a ser fuerte. Entonces, el programa, por ejemplo, de eso va a ser así. Si la pendiente es fuerte. Una pendiente fuerte impide que el agua se infiltre, porque pasa muy rápido.
Si la pendiente es suave, ¿qué es lo que ocurre? El hidrograma también va a ser suave. Ya, el caudal pico se va a tomar su tiempo en llegar a la salida. Y como es suave la pendiente, entonces va a tener tiempo para que el agua se pueda filtrar. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Tienes 2 minutos. Buenas tardes, yo soy Alejandro del grupo 4 de Recursos Hídricos. Quiero definir ahora con ustedes los horarios que son lunes, miércoles y jueves. Miércoles en la tarde. El miércoles en la tarde estaré bien 2:30. No, ¿tenemos hormigón? No, no, no tenemos. 2:30. 2:30, ¿no? Sí, no, poner. No, a esa hora tengo que cambiar. Tengo miércoles, che. El jueves sería de... Estoy mareando, che. de 3 de la tarde a 5. No tenemos El horario hormigón. que tengo son 2 horas por semana, así que en el mismo horario o quisieran pasar 2 días a la semana, 1 hora cada día. Para ir más rápido mi aportación, ¿ya? El lunes, ¿quién puede en este horario? Que levante la mano, por favor. ¿Nadie? Miércoles, Yo sí puedo, pero en ese horario no, que poniste ahí en la pizarra, ¿no? 5. Jueves, este horario. Ya. 7. ¿Los demás no pueden? En este horario que tengo. Está bien, ¿no? ¿El jueves? A las 5 ya, a las 5. De 3 a 5, de 5 en mi plaza. Está bien, el Ya. No, vamos a cagar ya. Vamos a cagar. Ya, nosotros. Gracias. No, ¿Listo? ahorita soy por hacer. No puedo solo hacer. Gracias, hasta luego. Entonces, la pendiente es lo que influye mucho en la llegada del río, el tiempo que tarda en llegar al río y también el tiempo que la infiltración se puede producir. ¿Ya? La orientación de la cuenca es importante, pero no tan importante en la escorrentía principalmente, ¿no? La orientación que esté de norte a sur o que esté de este a oeste, mucha importancia no tiene. La forma de la cuenca sí es muy importante. Ustedes pueden ver en el libro, estamos en la página 116 ahora, el CDG capítulo 7 que les he pasado al grupo de WhatsApp, ¿sí? La forma de la cuenca también tiene la influencia en la descarga de la escorrentía. Una cuenca alargada, vamos a ser un poquito exagerados con la forma. Una cuenca alargada, ¿sí? Va a tomar mucho tiempo o bastante tiempo
va a tener un tiempo mayor. Va a tener un tiempo mayor. Una cuenca redondeada, como está en la figurita, ¿sí? Una cuenca redondeada, va a tener, ¿no?, una boquita que cae en la parte más alejada, va a tomar menos tiempo en llegar a la salida. Entonces, si la cuenca es alargada, se va a tomar su tiempo, como en este caso, ¿no?, para tener la mayor descarga. Y una cuenca redondeada va a tener menor tiempo en llegar la descarga a la salida. Entonces, la forma tiene su influencia. Otro es otra característica que influye es la densidad de drenaje. En el texto está una densidad de chorros. Dice, el esquema de los cursos de agua en la cuenca puede tener un efecto marcado en la tasa de escorrentía. Una cuenca bien drenada tendrá comparativamente hidrogramas más empinados que una cuenca con muchas depresiones superficiales, charcas y similares. ¿Ya? Una cuenca bien drenada, entonces, va a evacuar casi toda el agua mediante las corrientes. Bien drenada. Pero si no es bien drenada, supongamos como esta, se van a generar charcos aquí, donde el agua se va a estancar. Charcos del tamaño que ustedes quieran, ¿no? Entonces el agua se estanca ahí, se queda como taquitos, etc. Y el agua lo drena. Entonces, si no drena, la escorrentía también va a ser menor. Y finalmente tenemos los lagos. Los lagos, lagunas y reservorios, como el que tenemos en San Jacinto, actúan como almacenamientos superficiales del agua y tienen el efecto de suavizar los hidrogramas de escorrentía a la salida de las cuencas que los contienen. Entonces, un hidrograma, por ejemplo, de la cuenca del río Tonomosa, donde se encuentra las empresas de San Jacinto, va a tener una forma similar a esta. El agua va a llegar, llega al lago y pierde velocidad, ¿no? Pierde velocidad, ya no tiene velocidad, el agua está en el lago, todo, hasta que rebalse el lago, entonces recién el agua vuelve a su curso normal. Entonces el escurrimiento, aguas abajo de la cuenca, en épocas de estiaje, digamos, no de estiaje, sino hasta que se llene el lago, no se produce, no hay agua. Tiene entonces una influencia los lagos dentro del cuenca. Y otros factores que pueden afectar la tasa y la cantidad de la escorrentía puede ser el déficit de humedad del suelo, ¿sí? La altitud sobre el nivel del mar. Eso puede favorecer o no a la, a la humedad que hay en el suelo. Un suelo húmedo no va a permitir que haya mucha infiltración. Un suelo seco va a permitir que haya infiltración. Entonces son algunas características que pueden influir. ¿Ya? Bien. Aparte, miren, fíjense, hemos visto las situaciones de las características de la cuenca que son importantes en la cantidad de escurrimiento, en el tiempo en que pueda alcanzar sus valores máximos en cada caso. Pero como les decía al comienzo, no todo lo que llueve escurre. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Si llueve 1000 litros, ¿por qué no escurre 1000 litros? Ahorita hemos leído algunas cositas. La humedad del suelo, la infiltración, ¿no? Pueden favorecer a que no escurra toda el agua de la vida. Pero no es solamente eso, hay muchas cosas más.
Vamos a ver ahora cómo se calcula la escorrentía usando los datos del suelo y la cubierta vegetal. Este en el capítulo 7.2 dice cálculo de la escorrentía directa usando los datos del suelo y la cubierta vegetal. ¿Ya? Primero, ¿por qué vamos a ver esto? La cuenca, como hemos hablado en la anterior clase, no es solamente el campo. Muchos piensan que no, la cuenca hidrográfica no es lo que está en el campo, las plantaciones, no, es todo. Nosotros ahorita estamos dentro de la cuenca, formamos parte de la cuenca. La universidad, el campus universitario, los caminos, las plazas, las casas, todo está dentro de la cuenca. Y obviamente los ríos, los campos con plantaciones, los cerros, todo está dentro de la cuenca. Y la lluvia se produce dentro de la cuenca. Y esperamos el escurrimiento de esa cuenca. Entonces, ese todo que está dentro de la cuenca influye en que haya más o menos escurrimiento. ¿Cuáles son los factores principales? El suelo, principalmente el suelo. ¿Ya? El suelo y obviamente también el uso que se le da al suelo. No es lo mismo el suelo desnudo que el suelo que tenga bosques. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el suelo del campo que el asfalto que tenemos en la ciudad. Tampoco es lo mismo una carretera secundaria de tierra que una carretera principal de pavimento. No es lo mismo. Entonces, todos esos factores hacen que tengamos mayor o menor escorrentía. ¿Cómo es el método este? Dice, el método que se describe aquí es el desarrollado por el US Conservation Service y ha sido tomado de las referencias 6. La referencia 6 al final del libro es otro libro del que se han sacado información para escribirla acá, con algunos cambios por su adaptación al presente texto. El método consiste en, primero, asignar a la cuenca una de las curvas de escorrentía, o sea, un número de curva, un número en una escala de 100 al 0, según los tipos de suelo y la cubierta vegetal. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, utilizando esa información del primer paso, es hallar la lámina de escorrentía que es de esperar ocurra en dicha cuenca después de una lluvia intensa y prolongada. ¿Ya? Ese es el segundo paso. Entonces, lo primero que vamos a aprender es a asignar a una cuenca una curva de escorrentía, o sea, un número de curva, entre el 0 al 100. Para eso tenemos que diferenciar los tipos de suelo que hay y los usos que se dan al suelo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de suelos o grupos de suelos hidrológicos que tenemos? Vamos a escribir acá los grupos hidrológicos. Tenemos 4 grupos hidrológicos, obtenidos según el aporte de la escorrentía directa después de haberse mojado e hinchado y sin la cubierta protectora de la vegetación. Eso es lo que tenemos. El primero, el grupo A. Con el potencial de escurrimiento mínimo, o sea, el grupo A tiene escurrimiento mínimo. Escurrimiento mínimo. ¿Qué tipos de suelos son esos? Dice, incluye las arenas profundas con poco limo y arcilla. También a los loes muy permeables. Eso dice el libro. ¿Qué es un loe? Un loe es un depósito sedimentario arcilloso de origen eólico que se ha producido hace mucho tiempo.
¿ya? Por eso es un depósito sedimentario que con el viento, por eso dice eólico, se ha depositado, o sea, se ha llevado de un lugar a otro, se ha sedimentado ahí y se ha, ¿cómo les puedo decir? Se ha compactado, digamos, más o menos. Y eso es que el escurrimiento sea mínimo, ¿ya? Sea mínimo. Entonces, si el escurrimiento es mínimo, ¿qué es lo que pasa con el agua? ¿Qué pasaría con el agua? Se infiltra, ¿no? Se infiltra. Entonces, escurrimiento mínimo, gran infiltración. Grupo B. El grupo B dice, la mayor parte de los suelos son arenosos, menos profundos que los del grupo A, y los loes son también menos profundos, ¿ya? Con limos muy finos, con limos muy finos. Son más compactos. En el libro debería decir, perdón, a ver, aquí hay una notita, está bien, son menos compactos, ¿ya? Entonces, no, perdón, son más compactos. Aquí hay un error en el libro, dice menos, tiene que ser más compactos, porque si son más compactos, entonces la infiltración va a ser menor, ¿no? Y vamos a tener un escurrimiento mayor que el grupo A. Entonces, hay una infiltración media superior acá. Hay una infiltración media superior. ¿Sí? Podemos interpretar como que la infiltración ahí es superior a la media. Pero no es tan grande como la del grupo A. Bien, eso El grupo C comprende los suelos poco profundos y los que contienen mucha arcilla y coloides, aunque menos que el grupo D. El grupo tiene una infiltración inferior a la promedio. En este caso, entonces, la infiltración media inferior, o sea, inferior a la media. Entonces, si aquí el escurrimiento es mínimo, aquí el escurrimiento va a ser mayor que el grupo A, ¿no? Porque tenemos menor infiltración. Aquí va a ser el escurrimiento mayor que estos dos, porque la infiltración es menor todavía en el grupo C. Y el grupo D tiene un potencial de escurrimiento mayor. En este tipo de suelos el escurrimiento es mayor. El grupo incluye la mayor parte de las arcillas que más aumentan de volumen al mojarse, pero también incluye algunos de los suelos poco profundos con subhorizontes casi impermeables cerca de la superficie. Entonces, como son impermeables, impiden la infiltración. Entonces, el escurrimiento va a ser menor. En estos cuatro grupos es que se clasifican los suelos hidrológicos. ¿Listo? Nosotros tenemos que conocer qué se trata para poder clasificar y encontrar el número de curva para mi cuenca. Bien. Clases de usos y tratamiento del suelo. Las clases de uso y tratamiento del suelo están más o menos dirigidas a la parte agrícola, ¿no? A la parte agrícola. La parte agrícola es la que mayor influencia tiene dentro de la cuenca. No toda la cuenca está poblada. No toda la cuenca está poblada. Si ustedes ven el mapa de la cuenca de Guadalquivir, ¿no? Tarija es chiquitito. Imagínense, si Tarija es chiquitito, San Lorenzo es una nadita, ¿no? Patcaya no es nada.
Entonces, la mayor parte de la cuenca es el campo. Entonces, dentro del campo, aparte de tener los bosques naturales, los pastizales naturales, como hay en el Chaco, tenemos también suelo desnudo, pero también hay lugares donde hay extensas plantaciones de distintas plantas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a leer acá es algo que nosotros generalmente no lo hacemos. Cuando hacemos un estudio de una cuenca, siempre el jefe es un ingeniero civil, siempre. ¿No? Entonces, contratamos un agrónomo y le decimos que me haga el estudio de las clases y usos de suelo, ¿no? El tratamiento que se da ese suelo, que se llama en la cuenca. Él irá con su equipo, caminará por toda la cuenca y me tiene que traer resultados. Entonces yo tengo que saber si las cosas se han hecho bien, por lo menos se han hecho bien. ¿Ya? Entonces, dice, la evaluación de un uso o tratamiento se hace con respecto a sus efectos hidrológicos. La idea es que cuanto más el uso de la tierra o un tratamiento aumenta la retención total, tanto más descenderá en la escala de producción de avenidas. ¿No? En la parte agrícola la retención es alta, la retención de agua es alta. ¿Por qué? Porque todos los campos están sujetos a riego. En época de lluvia, el campo que se llama se riega con la lluvia. En época de estiaje, ¿no? Con el agua superficial de los ríos, acequias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué llega abajo? Menos de lo que debería llegar, ¿no? Menos de lo que debería llegar. ¿Ya? Bien, entonces, uno de los usos del suelo es la rotación de los cultivos. Normalmente, a veces no, cuando se planta un cultivo, por decir papa, tal vez ustedes saben, ¿no? Muchos han vivido en el campo, trabajan en el campo, plantan papa en cierta época y después hacen descansar el suelo, ¿no? Y luego, posteriormente, vuelven a plantar papa. Mientras el suelo está descansando, por efecto de cualquier cosa, el suelo se compacta. Entonces ya no hay mucha infiltración. Pero cuando hay rotación de cultivos, planto papa y en vez de que descanse le meto alfalfa, luego viene la papa y luego alfalfa, entonces el suelo está en permanente movimiento, porque tengo que arar, remover la tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cuando remuevo la tierra, la infiltración es mayor, ¿no? La infiltración es mayor, entonces ya no hay escorrentía. Eso ocurre cuando tengo rotación de cultivos. Si vemos abajito, cuando hay cultivos en hileras rectas, lo que se acostumbra acá es hacer el riego por inundación, ¿no? Se inunda todo el sector. O sea, aunque necesite mi plantita 3 gotas de agua, ¿sí? No importa. A veces creen que mientras más agua tenga, va a ser mejor la producción, etc., ¿no? Eso va a depender del tipo de planta. A mí me han enseñado, por ejemplo, que el tomate necesita harta agua, pero la papa no necesita mucha agua, la alfalfa tampoco, pero se inunda. Entonces, cuando se inunda la zona, si el agua está detenida ahí, se infiltra. Muy poco se va a seguir su curso y a escurrir, ¿no? Y bueno, como esa rotación de cultivos, como esos cultivos en hileras, también hay cultivos por líneas de nivel, hay terrazas que son plantaciones que se hacen en las partes altas, en algunos cerros, porque no todos tienen la suerte de tener el campo lindo, no cerca del río, planito, bonito. A veces les ha tocado los cerros y aprenden también a plantar en los cerros. Tenemos algo importante nosotros, principalmente en el Chaco, que son las praderas
las praderas naturales, como hay plantaciones, generalmente se las utiliza para pastoreo. Entonces, el pastoreo tiene que ser también estudiado, ¿no? Se tiene que hacer un estudio de pastoreo, pero en muchos lugares de Sudamérica, la mayoría, en Bolivia, creo que en todos, no se hace nada al respecto. Se sacan las vacas a las 6 de la mañana y se las recoge a las 6 de la tarde. Listo. ¿Qué han comido? No sabemos. ¿Han comido mucho? Seguramente. Todo el día. Si las dejamos a las vacas hasta las 8 de la noche, siguen comiendo. ¿Vale? Entonces el suelo se degrada. Si el suelo se degrada, entonces eso favorece a la infiltración, porque le estamos quitando cubierta ambiental. En otras partes del mundo hacen un estudio por metro cuadrado. Entonces dice, una vaca necesita, por ejemplo, por decir algo, 20 metros cuadrados de área de pastoreo y tiene que estar de 6 de la mañana hasta las 12 y se acabó. De ahí las guardan las vacas. Seguramente les dan otro tipo de alimento, ¿no? Otro forraje, alimento balanceado, etc. Y ya está. Entonces ese campo se conserva. Es un campo que tiene una cubierta vegetal conservada y que impide la infiltración del agua. Bueno, eso ocurre aquí. Ahí están las vacas, ahí están los chivos que suben a los cerros, y comen hasta empacharse lo que quieren. Luego, igual. Ese es el costumbre, ¿no? Los lotes de bosque. Lo mismo que en la que se llama, en las praderas, hay también lotes de bosque malos, con pastoreo también excesivo. También hay lotes que se llama bosque medianamente buenos, donde se controla un poco el pastoreo, y lotes buenos, donde sí hay un control importante al pastoreo, donde se conserva ¿qué se llama? La vegetación natural que hay en ese lugar. No es que la gente planta para que las vacas vayan a comer, no planta nada, es la vegetación natural que está ahí. Se pierde la vegetación natural y, ¿qué se llama? Ya no hay de dónde salga de nuevo. Y la infiltración ocurre por ahí. La costumbre que hay aquí de quemar ¿no? Las plantaciones. O sea, mal planta, cualquier manera de limpiar el campo, de desorozar, sacar todas las chanclas, los malezas, los niños, todo. Mete fuego y listo. Y se acabó. Y toda la que se llama la cubierta vegetal se pierde. No vuelve a crecer nada más ahí. Bien, entonces, esas condiciones vegetales también son importantes a la hora de clasificar el suelo, a la hora de encontrar ese número que nos decía como primer paso para poder determinar el suelo. ¿Ya? Bien, entonces, existen combinaciones hidrológicas, suelo-vegetación. No todo el suelo es desnudo, no toda la cuenca es de solo bosque, no toda la cuenca es de solo pradera. Hay suelo desnudo, hay árboles, hay plantas, hay yuyos, hay plantaciones agrícolas de distinta naturaleza, ¿no? Hay caminos, hay pavimento, hay cursos de ríos, hay todo dentro de la cuenca, ¿no? Entonces yo tengo que considerar ese todo. No puedo decir esta cuenca es de solo bosques, o porque la mayoría es bosque, no. Hay combinaciones de muchas cosas, de infinitas combinaciones de suelo y vegetación. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver ahora eso. Dice inciso A. En la tabla 7.1 se combinan los grupos de suelos.
el uso del suelo y las clases de tratamiento, formando complejos hidrológicos, suelo, vegetación. Aquí está la tabla 7.1, en la página 119 del texto que subimos al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Esta es la tabla 7.1. Y fíjense, aquí están los números del 1 al 100 que les decía. Ya habíamos hablado. Y aquí están los grupos. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Bueno, aquí están los tratamientos o métodos que hay en la parte agrícola, si es que hubiera, ¿no? Si es que hubiera. Ahí están las líneas rectas, las terrazas a nivel, por curvas de nivel, etcétera, etcétera. Y aquí está el uso del suelo y la cubierta vegetal que puede tener cada uno de ellos. Entonces, con esta tabla es que vamos a trabajar, ¿ya? Pero, ¿cómo entramos? ¿Cómo obtenemos la información y los datos para poder hallar ese? Y eso es lo que nos va a indicar acá. Dice acá, los números muestran en una escala del 0 al 100 el valor relativo de los complejos como productores de escorrentía directa o curvas de crecimiento. Cuanto más elevado es el número, mayor es el volumen de escorrentía directa que puede esperarse en una tormenta. Entonces estaríamos hablando de un lugar que tiene una mala infiltración, ¿no? Que el uso o la cubierta del suelo, digamos que sea, no sé, pavimento, digamos, pavimento. Aquí en la tablita, si ven, el pavimento está en 74,92, son casi los números más altos que hay. Entonces, el pavimento impide que el agua se infiltre. El suelo, ¿perdón? Al grupo de WhatsApp. Ahí está. Está en el drive. ¿Ah? En el drive está el libro del Cherokee. Está en la ciudad y he visto. ¿No está en el grupo de WhatsApp? ¿No está? No les creo. Entonces subieron otro grupo. Se cancela la clase. Ahorita lo subo. Yo tendría. Hoy toco contigo. Ni modo. Che, me estoy mareando, aquí tengo hambre. Che, tengo tiempo, yo se llegó, güey. ¿Vamos? ¿Ah? Sí, che, mi amigo ayer entró. 2 veces entró. Ahí nomás, ¿cómo era la clase? Ese es el grupo 4, ¿no? Ahí está, alguien más nos ha enviado ahorita, ahí está. Listo. Estamos en la página, en el capítulo 7, ahorita en la página 119. Bueno, entonces, los números son del 1 al 100. El 100 sería, no sé, pues, azulejo, vidrio, no se entra nada, no se entra calamina, ¿no? Los techos de calamina no se entra, impiden la infiltración, por ejemplo. Bien, dice, el sistema de numeración se indicará más adelante. Esta tabla se preparó en parte usando datos y cuencas aforadas con suelo y vegetación con nosotros. Esa es la tabla 7.1. La tabla 7.2 hay otra tablita también, acá, 7.2a y 7.2b. Dice, muestra los números obtenidos por el US Forest Service en áreas de bosques y pastizales en el occidente de los Estados Unidos. Y en la tablita número 7.3 se muestra la determinación del número de una cuenca, por el cual se obtiene un número representativo para una cuenca natural con varios complejos suelo vegetación, ¿no? Aquí tenemos nosotros un complejo suelo vegetación. Encontramos un valor.
Pero una cuenca no hay solamente un complejo, hay muchísimos. Pueden haber 100, 150, 120, etc. Hay altísimos. Entonces, ¿cómo encuentro un valor representativo de todos esos complejos para una sola cuenca? Eso lo vamos a ver en la tabla 7.3. ¿Ya? Pero antecitos de entrar a la tabla, vamos a ver el inciso D, que dice condición precedente. Es algo muy importante que tenemos que tomar. ¿A qué se refiere con condición precedente? La cantidad de agua precipitada en un periodo de 5 a 30 días precediendo a una tormenta importante es llamada precipitación precedente. Y las condiciones que se producen en la cuenca con respecto al escurrimiento potencial son llamadas condiciones precedentes. En general, cuanto mayor es la precipitación precedente, mayor será el escurrimiento directo que ocurre en una tormenta. ¿A qué se refiere eso? No es lo mismo que yo mida mi precipitación, digamos, y llueva ahorita, yo con todo mi equipo mido, etcétera, etcétera, y determino el escurrimiento. Es la primera lluvia, el suelo está seco, no me va a llegar mucho escurrimiento, porque el agua se va a infiltrar, ¿no? Porque todo está seco, no llueve hace 4 meses atrás. Entonces no puedo hacer esa medición, la puedo hacer pero está mal hecha, no me va a dar buenos resultados. Entonces las mediciones que tengo que hacer es después de una lluvia precedente, ¿ya? Que el suelo, no digamos que llegue a una etapa de que se sature el suelo, ¿no? Pero de que el suelo sea humedecido principalmente, como dice acá, 5 a 30 días. De 5 a 30 días. O sea, no quiere decir que tiene que llover 30 días, ¿no? No quiere decir. Pero que haya llovido entre 5 a 30 días antes. Entonces sí, ya puedo yo determinar el escurrimiento. Esa condición que se llama de condición precedente es muy importante. Debido, dice, a la dificultad para determinar las condiciones precedentes producidas por la lluvia, de los datos normalmente disponibles, las condiciones se reducen a los siguientes 3 casos. ¿Cuáles son las dificultades? O sea, fíjense, la cuenca es muy grande. Yo no puedo decir, ¿saben qué? Ya ha llovido hace 5 días, la lluvia ha estado fuerte y estamos en condiciones de ¿qué se llama? De hacer las mediciones. Me puedo equivocar. Ustedes saben que la lluvia, por ejemplo, cuando la cuenca es grande, no siempre es primero uniformemente distribuida y tampoco la lluvia es en todo el área de la cuenca. Puede ser que llueva aquí, en la ciudad, hasta más arriba, hasta no sé, hasta Tomatitas, lo que quiera, pero más arriba. O puede ser al revés. ¿Cuántas veces ha llegado el río y no ha llovido aquí? Entonces, es muy complicado decir, este es el momento, este no es el momento, etc. Debido a eso es que se han reducido a 3 condiciones precedentes que las vamos a ver ahora. Dice condición 1. Esta es la condición que presentan los suelos de una cuenca en la que los suelos están secos, pero no hasta el punto de marchitamiento. Y cuando se aran o se cultivan bien, esa es la primera condición. O sea, va a haber infiltración, seguro que va a haber infiltración, ¿ya? Pero no estamos hablando de un desierto, no estamos hablando de un desierto. Esta condición no se considera aplicable al cálculo
para determinar la medida del proyecto que se presenta en este texto. O sea que la condición 1 es la condición menos favorable para que yo pueda determinar un caudal máximo, la medida del proyecto. Condición 2. El caso promedio para medidas anuales, es decir, un promedio de las condiciones que han precedido a la ocurrencia de la medida máxima anual en numerosas cuentas. Entonces, yo tendría que esperar que haya varias lluvias antes de ¿qué se llama?, de poder hacer la medición. O sea, digamos, ahorita, en el mes de agosto, ir a hacer medición, si no ha llovido siquiera, ¿qué estaría midiendo en el río? El agua subterránea, ¿no? No ha llovido, pero tenemos agua en el río de aquí. ¿De dónde sale esa agua? Es el agua subterránea, ¿no? Es el agua subterránea. Entonces, ¿cuándo podría medir? Llueve en octubre, noviembre, diciembre. Las buenas lluvias, el suelo ya se humedeció. Entonces, noviembre, ¿qué les digo? Diciembre, enero, febrero, serían las épocas para que yo pueda hacer un estudio en el campo del escurrimiento. Y finalmente tenemos la condición 3, que se presenta cuando ha llovido mucho o poco y han ocurrido bajas temperaturas durante los 5 días anteriores al tormento y el suelo está casi saturado. ¿En qué influirá la temperatura para que el suelo esté casi saturado? ¿Por qué no es conveniente que mida, ¿no?, en días en que la precipitación es baja? ¿Qué creen ustedes? A veces cuando tengo temperaturas bajas, tengo neblina en la zona alta, ¿no? Y eso me produce humedad. Humedad en el suelo. Y esa humedad en el suelo no es humedad por la lluvia. Eso no es una humedad natural, digamos. Entonces, si no es una humedad natural, cuando precipite, el agua va a escurrir, que se llama en mayor cantidad. Pero el suelo no está humedecido por la precipitación. Entonces, los resultados no pueden ser reales. Porque cuando haya temperaturas normales, digamos, no frías, el suelo se va a humedecer por la precipitación y el escurrimiento va a ser menor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué antes me salió mayor y ahora menor? No. Entonces, hay condiciones atmosféricas que me van a hacer cambiar, las condiciones del suelo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Qué dicen ustedes? Si algo no se ha quedado claro. Claro. La siguiente clase vamos a trabajar con las tablas. ¿Listo? Traten de sacarse una fotocopia de las tablitas, o se puede sacarse el tema 7, imprimir la fotocopia del tema 7 para traerlo acá. Vamos a utilizar muchas tablitas, vamos a utilizar algunas figuritas también para que las tengan a mano. El celular no se ve bien. Vamos a ver en la figurita el 7B, vamos a buscar, y luego vamos a ir a la 7A. No son ni 10 hojitas del libro de Enrique para que lo tengan a mano. ¿Listo? Bien. Nos vemos la próxima clase.